Mi marido se despidió por un viaje de negocios y cerró la verja con llave desde fuera. En cuanto su coche desapareció, mi hijastro, supuestamente con parálisis total, saltó de repente de su silla de ruedas y cerró la llave de paso del gas. Me miró fijamente y susurró: «No grites. Papá quería quemarnos vivos a propósito». Antes de que la historia comience, por favor, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. No olvides darle a me gusta y suscribirte a este canal. El suave rugido del motor de la berlina negra rompió el silencio de la mañana en la tranquila y lujosa urbanización. Javier, mi marido, lucía perfecto con su camisa azul celeste, impecable y sin una sola arruga. El aroma de su perfume caro, una mezcla de sándalo y un toque cítrico, aún flotaba en el aire, creando esa ilusión de seguridad que había mecido mis días hasta entonces. «Recuerda lo que te dije, Sofía», cariño dijo con ternura mientras apartaba un mechón de pelo que caía sobre mi sien. Su mano era cálida. Su contacto siempre me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. «Este viaje a Barcelona es solo de 3 días. No vayas a ninguna parte. Ya sabes que el estado de Leo no permite llevarlo de paseo, y no me quedo tranquilo si lo dejas solo». Asentí, obediente. «Sí, cariño. Me quedaré en casa cuidando de Leo. Ten cuidado en la carretera, ¿vale?» Javier sonrió. La misma sonrisa que me enamoró 2 años atrás. Un viudo rico, atractivo y consolidado que quiso casarse con una chica corriente como yo. Miró hacia la terraza, donde Leo estaba sentado, inmóvil, en su carísima silla de ruedas. Mi hijastro tenía 10 años, pero su cuerpo era frágil como el de un niño de 7. La cabeza de Leo colgaba inclinada hacia la izquierda. Un hilo de saliva caía lentamente, mojando el babero de tela que llevaba al cuello. Su mirada estaba perdida, atravesando el vacío sin expresión alguna. Los médicos dijeron que el daño cerebral era permanente, secuela del accidente que le costó la vida a su madre biológica 5 años atrás. Padecía parálisis total, no podía hablar y solo respondía con parpadeos erráticos. «Cuida bien de Leo. Es el único recuerdo que me queda de ella», dijo Javier con un tono que de repente se volvió pesado, insinuando la profunda tristeza de un padre fiel. «Por supuesto, cariño. Quiero a Leo como si fuera mi propio hijo», respondí con sinceridad. Javier me besó la frente largamente y luego subió al coche. La ventanilla bajó lentamente. «Ah, por cierto, he cerrado la verja desde fuera, cariño. Ayer hubo noticias de un robo en la manzana de al lado. La copia de la llave está en el cajón de mi despacho, pero la cerradura está un poco atascada, así que mejor no la abras si no es una emergencia. Así me quedo más tranquilo trabajando». Sin esperar mi respuesta, condujo hacia la alta verja que separaba nuestro palacio del mundo exterior. Lo vi bajar un momento, enrollar una gruesa cadena de hierro entre los barrotes, y luego escuché el pesado clic de un gran candado al cerrarse. El coche arrancó y desapareció en la curva. Silencio. La enorme casa se sintió asfixiante en cuanto Javier se fue. Suspiré hondo, intentando disipar la extraña inquietud que de repente me oprimía el pecho. Quizás era solo el síndrome de la separación temporal. ¿No es normal que una esposa se sienta sola cuando su marido se va de viaje? Me di la vuelta y me acerqué a Leo. «Vamos, hijo, entremos. Empieza a hacer calor fuera». Leo no reaccionó. Sus ojos seguían fijos en la verja que su padre acababa de cerrar. Empujé su silla de ruedas hacia el espacioso salón con aire acondicionado. El frío suelo de mármol reflejaba nuestras siluetas, una joven madrastra y un niño atrapado en su propio cuerpo. El reloj marcaba las 10 de la mañana. Mi rutina comenzaba. Cambiarle el pañal a Leo, darle su papilla, leerle un cuento. Javier era muy estricto con los horarios de Leo. No nos permitía contratar a un cuidador por razones de privacidad. «No quiero que un extraño vea la desgracia de mi hijo», me había dicho una vez. Hacia las 11, mientras le leía un cuento de caballeros y dragones, mi nariz captó un olor extraño. Era muy sutil, como a huevos podridos llevado por el viento, mezclado con el ambientador de lavanda que usábamos habitualmente. Dejé de leer. «Leo, ¿te has hecho caca?», pregunté por reflejo. Aunque se lo había cambiado hacía solo 1 hora, revisé su pañal. Estaba limpio. Me levanté y di una vuelta por el salón. El olor iba y venía. Mi instinto me decía que provenía de la cocina, que estaba integrada con el comedor. Sin embargo, cuando me acerqué, todo parecía normal. La moderna vitrocerámica estaba apagada. Los mandos estaban en la posición off. «Ah, deben ser imaginaciones tuyas, Sofía», me dije a mí misma. Recordé las palabras de Javier, que solía decir entre risas: «A veces eres un poco paranoica, cariño. Te olvidas de cerrar el grifo, pierdes las llaves. Por eso tengo que cuidarte tanto». Sí, quizás solo era paranoia.
Tal vez era el olor de alguna alcantarilla de fuera que entraba por la ventilación. Volví al sofá y continué con el libro. Pero 15 minutos después, empecé a sentir la cabeza pesada. Una punzada sutil apareció en mi sien derecha, extendiéndose hasta detrás de los ojos. Un sueño antinatural comenzó a invadirme. Sentía los párpados calientes y me costaba horrores mantenerlos abiertos. «Qué raro», pensé. Había dormido lo suficiente la noche anterior. Miré a Leo. El niño seguía inmóvil, pero algo era diferente. Sus manos, que normalmente colgaban lacias sobre los reposabrazos, ahora estaban apretadas en puños. No, quizás solo era un espasmo muscular. El médico dijo que la espasticidad era algo común. «Mamá va a por un vaso de agua. Tengo sed», le dije a Leo. Mi propia voz sonaba ronca. Me obligué a levantarme. El suelo parecía balancearse. Mi vista se nubló ligeramente. El olor ya no era sutil. Ahora era penetrante, agudo. Me apuñalaba la nariz hasta el fondo de la garganta. Definitivamente no era una alcantarilla. Era olor a gas. Con el pánico empezando a trepar por mi cuerpo, arrastré mis pies vacilantes hacia la cocina. Tenía que revisar la bombona de butano que guardábamos en el armario bajo la vitrocerámica. Mi corazón latía con fuerza, compitiendo con el mareo que se intensificaba. Mis manos temblaban al alcanzar el tirador del armario. En cuanto abrí la puerta, un siseo suave sonó terrorífico en mis oídos. El olor a gas me golpeó en la cara con violencia. El regulador parecía torcido, como si no estuviera bien conectado o lo hubieran aflojado a propósito. «¡Dios mío!», grité ahogadamente. Intenté alcanzar el regulador para girarlo, para quitarlo, para hacer cualquier cosa que detuviera aquel silbido mortal, pero la cabeza me daba vueltas. Mi cuerpo se tambaleó, mis piernas se convirtieron en gelatina. Me desplomé en el frío suelo de la cocina. Sentía que el oxígeno en mis pulmones se agotaba rápidamente. La oscuridad comenzó a invadir los bordes de mi visión. En mi conciencia intermitente, recordé a Leo. Leo seguía en el salón. Tenía que salvar a Leo. Pero no era capaz ni de mover un dedo. Yacía indefensa, esperando que la muerte me reclamara en forma de explosión o envenenamiento. Justo antes de que mis ojos se cerraran por completo, oí el sonido de las ruedas de una silla de ruedas rozando el suelo. Luego, el sonido de unos pasos. No pasos arrastrados, sino pasos firmes, rápidos y decididos. La sombra de alguien se cernió sobre mí. ¿Había vuelto Javier? Forcé mis párpados a abrirse un poco. La figura se inclinó sobre la bombona de gas. Sus manos se movieron con destreza, girando el regulador, arrancándolo de un tirón seco y lanzándolo lejos. El siseo se detuvo. La figura se dio la vuelta y me miró. Era Leo. El niño que se suponía que estaba totalmente paralizado ahora estaba de pie frente a mí, mirándome con una expresión fría, aguda e inteligente. Ya no había saliva ni cuello torcido. Sus labios se movieron, susurrando algo que me heló la sangre, más fría que el mármol sobre el que yacía. «Aguanta la respiración, mamá. Papá no se ha olvidado. Quería matarnos hoy». El aire fresco irrumpió violentamente en mis pulmones, haciéndome toser con tanta fuerza que se me saltaron las lágrimas. Me dolía el pecho, como si acabaran de golpearme con un mazo desde dentro, pero ese dolor era la señal de que seguía viva. Intenté levantarme, apoyándome en mis codos aún temblorosos. La escena ante mí desafiaba toda lógica. Los grandes ventanales del salón y la cocina estaban ahora abiertos de par en par. Una fuerte corriente de aire entraba, barriendo el olor a gas que casi me había matado minutos antes. Y allí estaba esa pequeña figura, Leo, el niño al que durante 2 años había llevado en brazos al baño y al que había dado de comer con una cuchara, ahora estaba de pie sobre una silla del comedor. Sus manos pequeñas pero ágiles ajustaban el ventilador de pared a la máxima velocidad para acelerar la circulación del aire. Sus movimientos eran diestros, calculados, y no se parecían en nada a los de un niño con daño neuromotor. «Leo», lo llamé en voz baja. Mi voz seguía ronca, mi garganta seca y dolorida. Se giró. La mirada vacía y la mandíbula torcida que veía a diario habían desaparecido sin dejar rastro. Su rostro ahora era serio. Tenía el ceño fruncido, y me miraba con una madurez aterradora para su edad. Saltó de la silla con un aterrizaje perfecto y caminó rápidamente hacia la nevera. Sacó una botella de agua mineral fría, la abrió y se arrodilló a mi lado. «Bebe, mamá. Poco a poco. No bebas de golpe o vomitarás», ordenó. Su tono era firme, plano y muy bien articulado. No había balbuceos ni saliva. Mis manos temblaban violentamente al coger la botella. Lo miré como si fuera un fantasma. ¿El gas me había hecho alucinar? ¿Estaba muerta? ¿Y esto era el más allá? «¿Tú puedes caminar?», pregunté,
tartamudeando, después de beber un sorbo. ¿Desde cuándo? ¿Cómo es posible? Leo no respondió de inmediato. Se levantó, fue a la cocina y regresó con algo en la mano. Era la manguera de gas y el regulador que acababa de quitar. Concéntrate en esto, mamá. Tus preguntas sobre mis piernas pueden esperar, pero nuestras vidas, no, dijo con frialdad. Me acercó el extremo de la manguera a la cara. Mira esto. Su pequeño dedo índice señaló la abrazadera metálica. Esta abrazadera no está floja por vieja. Mira los arañazos nuevos en el tornillo. La aflojaron a propósito con un destornillador plano, y la junta de goma de dentro del regulador ha desaparecido. Entrecerré los ojos, todavía mareada, tratando de procesar sus palabras. ¿Quieres decir que tu padre se olvidó de ponerla bien? Leo bufó. Una sonrisa cínica que nunca había visto en su rostro inocente se dibujó claramente en sus labios. Papá nunca se olvida de nada, mamá. Papá es un arquitecto perfeccionista. Se enfada si hay un solo libro torcido en su estantería. ¿Crees que es lógico que se olvide de algo que afecta a la vida de su hijo y su mujer? Mi corazón se aceleró, ya no por el gas, sino por un miedo gélido que me recorrió la espalda. Entonces, lo hizo a propósito. Fuga de gas. La verja cerrada con candado desde fuera. Todas las ventanas cerradas con llave antes de irse. Y te prohibió salir de casa por seguridad. Leo enumeró los hechos como un detective experimentado. Si yo estuviera realmente paralizado como él cree, y tú te desmayaras por el gas, una pequeña chispa del motor de la nevera o de un interruptor de la luz haría que esta casa explotara. ¡Pum! Leo me miró fijamente. Todo el mundo pensaría que fue un accidente, la negligencia de un ama de casa que olvidó cerrar el gas. Papá volvería, lloraría ante los periodistas y luego cobraría tu seguro de vida, cuya póliza renovó el mes pasado. Negué con la cabeza con fuerza, y las lágrimas comenzaron a brotar. La negación era mi última defensa. No es posible, Leo. Javier me quiere. Es un buen marido. Te cuidó solo durante años antes de conocerme. ¡No me cuidó!, mamá interrumpió Leo bruscamente. Su voz temblaba de ira contenida. Me encarceló. Leo retrocedió un paso, mirando sus propios pies. Nunca estuve paralizado por el accidente. Me rompí una pierna, sí, pero se curó por completo un año después de que muriera mi madre. Pero me di cuenta de que si parecía sano, si parecía inteligente, correría la misma suerte que ella. ¿Qué quieres decir? Susurré, horrorizada. Mi madre no murió en un accidente de coche, mamá. Los frenos del coche fallaron porque cortaron el latiguillo. Yo estaba en el asiento de atrás. Vi a papá trasteando bajo el coche antes de que nos fuéramos. Yo sobreviví, a mi madre no. Leo respiró hondo. Desde ese día, decidí hacerme el muerto. Me convertí en una marioneta discapacitada e inofensiva. Porque un asesino no se siente amenazado por un vegetal, ¿verdad? Me tapé la boca con las manos. Mi cuerpo temblaba violentamente. La historia era demasiado horrible para ser real. Sin embargo, las piezas del rompecabezas en mi cabeza comenzaron a encajar. La actitud a veces sobreprotectora de Javier. Su prohibición de que yo trabajara. El sutil aislamiento al que me había sometido, alejándome de mis amigas. De repente, el timbre de un teléfono rompió la tensión entre nosotros. El sonido provenía de mi móvil, que estaba sobre la mesa de centro. Leo se giró rápidamente hacia él. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre de un contacto que ahora parecía el nombre del ángel de la muerte. Mi amor. El rostro de Leo palideció, pero sus ojos brillaban con cautela. En un instante, corrió, literalmente corrió, hacia su silla de ruedas. Saltó, se recostó, inclinó la cabeza hacia la izquierda y dejó caer la mandíbula. En cuestión de segundos, la figura del niño genio y frío desapareció. Leo volvió a ser el niño paralítico e indefenso. «Contesta, mamá», susurró Leo, pero sus labios apenas se movieron. Su voz salió entre dientes, muy baja, pero llena de autoridad. «Contesta ahora. No llores, no tiembles. Si sospecha lo más mínimo de que estamos bien, dará la vuelta y nos rematará con sus propias manos». El teléfono seguía sonando, exigiendo una respuesta. Mi mano se extendió para coger el dispositivo. La pantalla parpadeaba, como si contara la cuenta atrás de mi vida. Miré a Leo. Él solo parpadeó una vez. Nuestro nuevo código secreto. Pulsé el botón verde, pegué el frío aparato a mi oreja y traté de tragarme el sollozo que ya tenía en la garganta. «Hola, cariño». La voz de barítono de Javier sonó desde el otro lado, tan cálida, tan tranquilizadora y tan letal. «¿Estás bien en casa? ¿Por qué tu voz suena tan agitada? ¿Como si te faltara el aire?» Mi corazón se detuvo al oír la pregunta de Javier. Su voz sonaba tan natural, pero ahora, en mis oídos, cada entonación parecía un puñal midiendo mi cuello. Leo seguía en su silla de ruedas, en su postura torcida,
pero su ojo izquierdo, ligeramente abierto, me miraba con intensidad, como enviando una señal de peligro. No te equivoques. Acabo de venir corriendo del baño, cariño, mentí. Mi cerebro trabajaba a toda velocidad para encontrar una excusa plausible. Oí un vaso romperse. Resulta que el gato del vecino entró por la ventana de la cocina. Hubo un breve silencio al otro lado. Podía oír la respiración contenida de Javier. ¿Me creería? ¿Un gato?, preguntó, su tono ligeramente decepcionado. Pero, ¿no había cerrado yo todas las ventanas? ¿Cómo ha podido entrar un gato? ¿Has abierto alguna ventana, Sofía? La pregunta era una trampa. Si decía que había abierto la ventana, sabría que el gas se había disipado. Si decía que estaba cerrada, sospecharía por qué no estaba muerta por asfixia. Quizás no la cerraste del todo, cariño. Se abrió un poco con el viento, respondí rápidamente, intentando sonar tan ingenua como la Sofía que él conocía. Pero ya la he vuelto a cerrar. No te preocupes. Ah, ya veo, respondió lentamente. Bueno, entonces descansa. No te olvides de revisar el gas, ¿vale? Tengo un mal presentimiento por si hay alguna fuga o algo. Ya sabes que a veces, cuando estás resfriada, no hueles muy bien. Estaba sembrando su coartada. Si la policía encontraba mi cuerpo calcinado, él testificaría que me había advertido por teléfono. Pero yo, por negligencia... Sí, cariño, todo está en orden. Tú trabaja tranquilo, ¿de acuerdo? Dije, con los labios temblando para contener las náuseas. Te quiero, Sofía. Y yo a ti, cariño. La llamada terminó. El móvil se me escapó de la mano y cayó con un ruido sordo sobre la alfombra. Mis piernas flaquearon. Me dejé caer al suelo, abrazando mis rodillas, y rompí a llorar en silencio. Deja de llorar. Mamá, la voz de Leo volvió a sonar firme. Enderezó la cabeza y se limpió un resto de saliva falsa con el dorso de la mano. Acercó su silla de ruedas y me dio una palmada en el hombro. Está decepcionado. Sigues viva. Su tono de voz era el de alguien cuyo plan ha fracasado. Aparté su mano bruscamente. El shock me tenía emocionalmente inestable. Basta, Leo. No hables así de tu padre. Quizás el regulador estaba viejo. Quizás te equivocaste con lo de tu madre. Javier es una persona amable. Leo. Me sacó de una familia pobre, me dio una vida. Te sacó de allí porque eras huérfana y no tenías parientes que preguntaran por ti si morías. De repente espetó Leo. La voz del niño resonó en el espacioso salón, silenciando mi llanto. Leo me miró con una expresión de profundo cansancio. ¿Por qué crees que te prohibió hacer amistad con los vecinos? ¿Por qué no le gustaba que fueras a las reuniones de la comunidad? ¿Por qué despidió a todo el personal de servicio un mes antes de casarse contigo? Me quedé en silencio. Todas esas preguntas tenían respuestas que Javier siempre me había dado. Quiero que tengamos privacidad, cariño. Quiero disfrutar de nuestro tiempo a solas. En su momento sonaba romántico. Ahora sonaba como el aislamiento de una prisión. ¿Sigues negándolo? Leo metió la mano en el bolsillo de su pantalón corto, un bolsillo que yo pensaba que solo contenía pañuelos, y sacó un pequeño objeto negro. Era una grabadora digital en miniatura. Todo este tiempo, mientras papá pensaba que yo era solo un trozo de carne sin vida en una silla de ruedas, hablaba por teléfono libremente delante de mí, dijo Leo mientras pulsaba el botón de reproducción. La voz de Javier sonó nítida desde el pequeño aparato. La grabación parecía de hacía unos días. Sí, señor notario. La póliza de seguro ya está activa. Perfecto. Un total de 1 millón de euros si fallece por accidente doméstico. De acuerdo. Me aseguraré de que todo esté listo la próxima semana. Necesito ese dinero rápido para cubrir mis deudas de juego en Macao. ¿Mi mujer? Ah, es fácil de manejar. Es tonta de remate. Mi mundo se vino abajo. El techo de aquella lujosa casa pareció desplomarse sobre mí. La palabra tonta fue pronunciada con un tono de desprecio tan hiriente, acompañada de esa risa suave que solía oír cuando veíamos comedias en la tele. El marido al que adoraba, el príncipe que creía que me había rescatado, no era más que un monstruo ahogado en deudas de juego. Sentí náuseas. El estómago se me revolvió, no por el gas, sino por la cruda realidad que me golpeaba. Me ha llamado tonta, susurré vacía. ¿Se equivoca?, interrumpió Leo rápidamente. Me agarró la mano con fuerza. Su pequeña mano se sentía áspera, quizás por practicar en secreto el movimiento de la silla de ruedas. No eres tonta, solo eres demasiado buena. Y la gente mala siempre se aprovecha de la gente buena. Leo miró el reloj de la pared. Tenemos un nuevo problema, mamá. Sospechó por qué no te envenenaste. Seguro que nos está vigilando. ¿Vigilando cómo? Si está en la autopista, pregunté, confundida, intentando recuperar la cordura. Leo señaló una esquina de la habitación, justo encima de una alta vitrina de cristal.
Entre un frondoso ramo de flores artificiales, un pequeño punto brillaba al reflejar la luz. Una cámara de vigilancia, siseó Leo. La instaló la semana pasada. Dijo que era un sensor de movimiento para la alarma. Mentira. Es una cámara conectada directamente a su móvil. La sangre se me heló. Instintivamente, estuve a punto de mirar hacia la cámara. «No mires», exclamó Leo en voz baja. Me tiró de la mano para que mantuviera la cabeza gacha. Lo más probable es que esté mirando la aplicación ahora mismo para ver por qué pudiste coger el teléfono. Si me ve de pie o a ti perfectamente sana, sabrá que su plan ha fracasado por completo. ¿Y qué hacemos?, pregunté, presa del pánico. Vamos a darle un espectáculo. Los ojos de Leo brillaron con astucia. Tenemos que hacerle creer que estás agonizando lentamente. Haz que se sienta ganador para que no dé la vuelta ahora mismo. Antes de que pudiera responder, mi móvil vibró de nuevo. Una notificación de un nuevo mensaje. Miré la pantalla, temblando. Un mensaje de Javier. Mi amor. Cariño, veo la cámara del salón en negro. ¿Se ha ido la luz? Enciéndela. Quiero ver cómo está Leo. Leo leyó el mensaje por encima de mi hombro. Su rostro se tensó. Nos está poniendo a prueba, susurró. La luz no se ha ido. Ha desactivado el infrarrojo a distancia para que la pantalla se vea oscura. Para provocarte a que te muevas delante de la cámara. Leo me miró. Luego, con un movimiento rápido, rasgó un poco el cuello de su propia camisa para que pareciera desaliñada. Mamá, abofetéame, ordenó. ¿Qué? Abofetéame. Luego déjate caer en el sofá. Finge que estás terriblemente mareada y que tus emociones están descontroladas por el gas. Grítame delante de esa cámara. Ahora. Mi mano se alzó en el aire, temblando bajo un peso moral que casi me rompía los huesos. Frente a mí, Leo hinchó el pecho. Sus ojos me miraban, desafiantes y suplicantes a la vez. Hazlo, mamá. Ahora o moriremos, siseó. Cerré los ojos, me mordí el labio hasta notar el sabor metálico de la sangre y lancé la mano. ¡Plas! El sonido de la bofetada resonó en la silenciosa habitación. La palma de mi mano ardía, pero mi corazón dolía mucho más. El rostro de Leo se giró hacia un lado. Su mejilla enrojeció al instante. En una fracción de segundo, Leo transformó su expresión. Abrió la boca de par en par y un gemido desgarrador, ahogado y lastimero, brotó de su garganta. Lágrimas falsas, o quizás reales por el dolor, rodaron por sus mejillas. Volvió a ser el pobre niño discapacitado. Inmediatamente entré en mi papel. Usé el mareo real del gas como base para mi actuación. Grité histéricamente, desahogando todo mi miedo y mi rabia. «¡Cálate! ¡Leo! ¡Cálate!», grité, agarrándome la cabeza. Caminé tambaleándome frente a la vitrina donde se escondía la maldita cámara. Me duele la cabeza, por tu culpa, por este olor. Me estoy volviendo loca. Me dejé caer en el sofá, retorciéndome de ansiedad y golpeando los cojines. Javier, ayúdame. La cabeza me va a estallar. Deliré, asegurándome de que mi voz fuera lo suficientemente alta para que el micrófono de la cámara la captara. Pasaron unos segundos agónicos. Mi móvil sobre la mesa vibró. Con una respiración entrecortada y fingida, lo cogí. Un nuevo mensaje de mi amor. Cariño, ¿qué te pasa? Te veo en la cámara gritando. ¿Estás enferma? Si estás mareada, intenta dormir en el sofá. No te enfades con Leo, pobre, se asustará. No abras la puerta todavía, ¿vale? Por si hay gente mala afuera. Vuelvo pronto, cariño, pero hay mucho atasco. Leí el mensaje con manos temblorosas. Lo había visto. Había visto la función. Y lo más aterrador, me decía que durmiera y no abriera la puerta. Una instrucción sutil para que siguiera inhalando los restos del gas venenoso hasta morir durmiendo. Leo, que seguía sollozando en su silla, detuvo lentamente su llanto al ver que dejaba el móvil. Me hizo una señal con los ojos, mirando hacia la izquierda. Seguí su mirada. Señalaba el pasillo que llevaba a la cocina de servicio y al baño del personal, que no usábamos desde hacía tiempo. Fuera. Seguro, susurró Leo sin emitir sonido. Asentí levemente. Aún actuando me levanté. Tengo ganas de vomitar, gemí en voz alta. Apártate, Leo. Corrí hacia el pasillo trasero, fuera del alcance de la cámara del salón. En cuanto llegué a la puerta del pequeño y húmedo baño de servicio, Leo ya había rodado su silla a toda velocidad para alcanzarme. Entramos los dos, y Leo echó el cerrojo desde dentro. En esa habitación de 2 por 2 metros que olía a naftalina, nuestras máscaras finalmente cayeron. Me deslicé junto a la bañera seca, y lloré desconsoladamente, en silencio. Perdóname, Leo. Perdóname por haberte abofeteado. Leo ignoró mi disculpa.
Estaba ocupado sacando una fina tableta que escondía detrás del respaldo de su silla de ruedas, en un compartimento que él mismo había modificado. Sus pequeños dedos bailaban ágilmente sobre la pantalla. «Guarda tus lágrimas», mamá dijo con frialdad, a pesar de que su mejilla seguía roja por mi bofetada. «Las necesitarás para más tarde. Ahora, mira esto». Leo me acercó la tableta a la cara. Hackeé la nube y la sincronización de chats de papá hace un mes. Sabía que tramaba algo, pero no podía probarlo hasta hoy. Cometió el error fatal de no desactivar la sincronización de datos en esta tableta vieja. La pantalla mostraba una aplicación de mensajería. No eran conversaciones con clientes ni colegas. Era una conversación intensa con un contacto llamado Clara, diseño de interiores. Mis ojos recorrieron las líneas de texto, y cada palabra me golpeaba el pecho con más fuerza que un mazo. «Javier, el gas ya está listo, con el regulador flojo. La tonta y el idiota están encerrados. Ya estoy de camino, fingiendo el viaje de negocios. Enviado hace 2 horas. Clara, ¿estás seguro de que funcionará, Javi? ¿Y si falla? No quiero esperar más para ser tu viuda, ¿sabes? Ya he reservado los billetes a París para la semana que viene. Javier. Tranquila, cariño. Sofía es una ingenua. No sospechará nada. Y si no muere por el gas, se desmayará y tirará sin querer la vela aromática que dejé encendida en la mesita junto al sofá. La casa se convertirá en cenizas. Cobraremos el seguro y nos casaremos en Europa. Adiós a la pobreza. Clara. Ja, ja, ja. Qué malo eres. Pero me encanta. Te quiero, mi futuro marido millonario. Javier. Y yo más. Paciencia. En 1 hora o así saldrá en las noticias un incendio. Debajo de la conversación había una foto que Clara acababa de enviar. Una prueba de embarazo con 2 líneas rojas. Clara. Un bonus para ti. Viene un junior en camino. Mi mundo se oscureció. Literalmente. Mi amor. Mi devoción durante 2 años. Mi sinceridad al cuidar de su hijo. Todo había sido correspondido con un plan de asesinato tan cruel. No solo quería matarme por dinero. Quería matarme para reemplazarme con otra mujer y su nuevo hijo. Y se refería a Leo, su propio hijo. Como el idiota. La opresión en mi pecho ya no era tristeza. Se transformó en otra cosa. Algo caliente, ardiente y afilado. Miré fijamente la pantalla, grabando cada una de esas palabras infernales en mi memoria. Mis lágrimas dejaron de fluir. Mi respiración, antes agitada, ahora era tranquila, pero pesada y profunda. «Mamá», llamó Leo en voz baja, quizás asustado por mi repentino cambio de expresión. Me giré para mirar a mi hijastro. Ya no existía la dulce y débil Sofía. Ya no existía la Sofía sumisa. Leo, mi voz sonó grave, temblando no de miedo, sino de una venganza recién nacida. «¿Esta tableta puede grabarnos ahora?» Leo asintió. Confundido. «Sí, ¿por qué?» «Grábame», ordené. Me sequé bruscamente los últimos restos de lágrimas. No vamos a morir hoy. Y no vamos a huir. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Él quería ver esta casa arder. Bien, le daremos el fuego que de verdad se merece. Salir de aquel pequeño baño fue como volver a un campo de batalla sin armas. El olor a gas casi había desaparecido gracias a las ventanas abiertas, pero el fétido hedor de la traición impregnaba ahora cada rincón de la casa. «Recuerda», mamá susurró Leo, tirando suavemente del borde de mi blusa. «No eres la Sofía fuerte. Eres la Sofía envenenada por el gas, mareada y medio inconsciente. Pon los ojos vidriosos. No mires directamente a la cámara», asentí débilmente. Caminé con paso vacilante hacia el sofá del salón, el escenario de nuestra farsa. Me desordené el pelo, dejando que algunos mechones se pegaran a mi frente sudorosa. Mi rostro ya estaba pálido sin necesidad de maquillaje. Saber que mi marido quería asesinarme fue suficiente para drenarme la sangre. Apenas me había dejado caer en el sofá cuando el móvil de la mesa vibró largamente. El tono de llamada especial que antes me hacía sonreír, ahora sonaba como una sirena de muerte. «Videollamada de mi amor». «Está llamando Cissé». «Aterrorizada». «Contesta», ordenó Leo. Inmediatamente, se colocó en su silla de ruedas justo detrás de mí, volviendo a su modo de estatua rota. Mi mano temblaba violentamente al pulsar el icono verde de la cámara. El rostro de Javier apareció en la pantalla. Estaba en el coche. El fondo de la autopista se movía rápidamente. Su rostro... Dios. Su rostro seguía siendo igual de atractivo, adornado con una sonrisa de preocupación tan convincente. Si no hubiera leído sus mensajes con Clara, me habría derretido al ver su expresión. «Cielo santo, cariño, estás pálida», exclamó al verme en la pantalla. Su voz sonaba alarmada, pero mis ojos, ahora bien abiertos, captaron un destello de anticipación en su mirada. Tragué saliva, que me supo amarga.
Javi, gemí, dejando que mi voz se quebrara. No puedo más, cariño. Estoy muy mareada. Me dan náuseas. ¿Pero qué te pasa? ¿Sigue oliendo a gas? Preguntó rápidamente. El olor no para de darme vueltas en la cabeza, respondí en voz baja, cerrando los ojos como si no pudiera soportar mirar la pantalla. Solo quiero dormir. Tengo mucho sueño. La comisura de los labios de Javier se movió ligeramente. Una sonrisa casi imperceptible, pero la vi. Estaba contento. Pensaba que el sueño era un signo de hipoxia, la falta fatal de oxígeno antes de la muerte. Bueno, cariño, no te fuerces a estar despierta, me engatusó con una voz suave como la seda. Quizás solo necesitas un largo descanso. Duerme ahí en el sofá, ¿vale? No te muevas. Así recuperarás fuerzas. Un largo descanso. Me estaba mandando a dormir para siempre. Pero... ¿y Leo? Dirigí la cámara del móvil un poco hacia atrás, mostrando a Leo desplomado, con los ojos fijos y la boca entreabierta. ¿Leo no ha comido? Va, no importa, interrumpió Javier bruscamente, su tono un poco más alto, impaciente. Leo es fuerte. Puede aguantar un poco sin comer. Lo importante eres tú. Duerme, cariño. Por mí descansa, ¿sí? Una lágrima rodó por mi mejilla. No era actuación. Era una lágrima de dolor al ver al hombre que una vez me juró amor eterno, ahora suplicándome que abrazara la muerte por su amante embarazada. Sí, cariño. Voy a dormir, susurré. Resignada. Bien. Te quiero mucho. Que sueñes con los angelitos, Sofía dijo, su frase de despedida. Clic. La llamada terminó. En cuanto la pantalla se oscureció, mi entereza se derrumbó. Lancé el móvil a un cojín y corrí al fregadero de la cocina. Vomité. Un líquido amargo y transparente mezclado con bilis. Mi cuerpo se convulsionó violentamente. Sentía asco. Me sentía sucia por haber sido tocada por las manos que planearon este asesinato. Una depresión negra y densa me envolvió. Estaba sola en esta casa enorme, encerrada con un niño pequeño, luchando contra un monstruo que tenía todas las llaves. ¿Y si nuestro plan fallaba? ¿Y si tenía un plan B? ¿Y si esta era mi última noche con vida? Me desplomé en el suelo de la cocina, abrazando mis rodillas. Sollozos de desesperación comenzaron a brotar de mi garganta. Deja de compadecerte. La voz de Leo volvió a sonar. Esta vez no había un tono de mando, solo un tono frío y realista. Las ruedas de su silla chirriaron al acercarse. Podrás llorar todo lo que quieras cuando él se esté pudriendo en la cárcel. Ahora, levántate. Levanté la vista hacia Leo con los ojos hinchados. Tengo miedo, Leo. Es mi marido. ¿Por qué ha sido capaz? Porque es el diablo, respondió Leo secamente. Leo volvió a manipular su tableta. Sus deditos se deslizaban rápidamente por la pantalla. Estoy rastreando la posición GPS de su coche a través de la aplicación del sistema de navegación. Debería estar ya lejos. ¿En dirección a Zaragoza? ¿Se lo ha creído? ¿Crees que se ha creído que me iba a dormir? Sí, creo que sí. De repente, los dedos de Leo se detuvieron. Sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro, antes sereno, se tensó y palideció. Leo, ¿qué pasa? Pregunté, sintiendo la atmósfera densa y pesada. Leo tragó saliva. Levantó la tableta, mostrándome un mapa digital con un punto rojo parpadeante. Mamá. Su voz tembló por primera vez. Este punto... es el coche de papá. Entrecerré los ojos... ¿Y qué? Ya estará lejos, ¿no? No. Leo negó lentamente con la cabeza. Me miró con horror. Acaba de salir en la primera salida de la autopista, y ahora el punto ha dado la vuelta. Vuelve hacia aquí. Mi corazón se paró un segundo. Lo sabe, susurró Leo. Algo en tu actuación no le ha convencido. O quizás se ha dado cuenta de que la ventana detrás de ti en el vídeo estaba entreabierta. No se va de viaje. Leo miró el reloj de la pared y luego a mí. Estará aquí en 20 minutos. Y cuando llegue y nos vea vivos, sin ningún incendio, no volverá a usar el gas. Nos rematará manualmente. 20 minutos, grité en un susurro. La adrenalina recorrió mis piernas antes débiles. Tenemos que huir, Leo. Tenemos que salir de aquí ahora. Saltemos la valla de atrás o gritemos al vigilante de la urbanización. ¡Es inútil, mamá!, gritó Leo, sacándome de mi pánico ciego. El puesto de seguridad está a 1 kilómetro. La valla trasera mide 3 metros y tiene alambre de espino. ¿Y la verja delantera? ¿Lo olvidas? La cerró con una cadena de barco. Estamos atrapados. ¿Entonces nos rendimos y dejamos que nos mate?, pregunté, desesperada. Leo negó con la cabeza. El rostro del niño se endureció. Su mirada ya no era la de un niño, sino la de un soldado acorralado. No, no huimos.
Lo recibimos. Leo giró su silla de ruedas rápidamente hacia el aparador bajo el televisor. Ayúdame a mover esto, mamá. Rápido. No hice preguntas. Con las fuerzas que me quedaban, empujé el pesado mueble de teca. Detrás, en la pared, había una rejilla de ventilación baja, cuyos tornillos estaban sueltos. «Quita la rejilla», ordenó Leo. Tiré de la rejilla metálica. Dentro había una vieja caja de aparejos de pesca de Javier que supuestamente se había perdido el año anterior. «Una sorpresita para él», murmuró Leo mientras abría la caja. Mis ojos se abrieron como platos al ver el contenido. No había anzuelos ni sedales. Dentro de la caja había una colección de objetos que Leo había reunido en secreto. Un pequeño martillo, un cúter oxidado, un spray de pimienta casero hecho con un bote de perfume y guindillas, y, lo más sorprendente, una pistola Taser de mano. «¿De dónde has sacado esto?», susurré, horrorizada. «Es de papá. La compró para defenderse en el coche. Se la robé una noche que estaba borracho hace 6 meses. Cree que la perdió en el túnel de lavado», explicó Leo rápidamente mientras comprobaba la carga del arma. Un chasquido eléctrico azul sonó, aterrador y tranquilizador a la vez. «La batería está llena». Leo me entregó la pistola Taser. «Coge esto, mamá. Es tu única oportunidad. Si se acerca, no dudes. Pégasela al cuello y aprieta el botón hasta que caiga». Sostuve el frío objeto con manos temblorosas. Imaginar tener que hacer daño a mi propio marido, al hombre que me había abrazado cada noche, me revolvía el estómago, pero el recuerdo de sus mensajes, planeando quemarnos vivos, borró mis dudas. «Ahora, escucha el plan». Leo me miró fijamente. «No podemos atacarlo en el salón. Está la cámara. Seguro que revisará la grabación en cuanto entre para saber dónde estamos. Así que nos esconderemos en un punto ciego. El baño de servicio es demasiado pequeño. Nos esconderemos en la despensa, bajo la escalera. Es oscura, estrecha y, lo más importante, está fuera del ángulo de visión de la cámara. ¿Y si no va hacia allí?» Ir a la sonrisa de Leo fue astuta. «Porque voy a dejar mi silla de ruedas volcada delante de la puerta de la despensa. Pensará que me caí y me arrastré hasta allí, o que tú me llevaste para escondernos». El plan era brillante y demencial. Nos movimos rápido, como un comando. Ordenamos un poco el desorden del salón para que pareciera normal. Leo saltó de su silla. Con dificultad, empujamos la silla vacía hasta que quedó volcada frente a la puerta entreabierta de la despensa, creando una ilusión de pánico. Leo y yo nos metimos en la oscuridad. Nos agachamos detrás de la isla central, entre cajas de comida. Mi respiración era agitada. Leo me apretó la mano. Su palma estaba fría. Pasaron 5 minutos. Silencio. 10 minutos. Solo el tic-tac del reloj de pared sonaba como una bomba de tiempo. 15 minutos. Se oyó el sonido de unos neumáticos sobre la grava del camino de entrada. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Había llegado. El motor del coche se apagó. Silencio. Luego, el sonido de metal contra metal. El ruido de la cadena de la verja al abrirse. No tocó el claxon. No gritó mi nombre. Llegó en silencio, como un ladrón en su propia casa. La puerta principal se abrió lentamente. Se oyeron pasos en el suelo de mármol. Tac, tac, tac. Los pasos de sus caros zapatos, que solía oír al volver del trabajo, ahora sonaban como los de un verdugo. «¿Sofía?», llamó. Su voz era plana, fría. No había rastro de la preocupación de la llamada. «¿Leo?». No hubo respuesta. La casa estaba en silencio. Se adentró más. Desde la rendija bajo la mesa de la despensa, pude ver la sombra de sus piernas moviéndose hacia el salón. Se detuvo, probablemente mirando a su alrededor. «¡Mierda!», maldijo en voz baja. «El olor se ha ido». Se dio cuenta de que las ventanas estaban abiertas. Su sombra se movió de nuevo. Caminó hacia la silla de ruedas volcada frente a nuestro escondite. Se detuvo justo delante de la puerta de la despensa. Estábamos a centímetros, separados solo por una delgada puerta y la isla de la cocina. Apreté la pistola Taser con todas mis fuerzas. El sudor frío me corría por la sien. «¿Estáis jugando al escondite?», rió. Una risa seca, sin emoción. «Sal, Sofía. Sé que no estás muerta». Faltaba gas, ¿eh? De repente, un objeto metálico y pesado cayó al suelo con un fuerte clank. Me asomé un poco. En su mano derecha, Javier no llevaba su maletín de trabajo. Llevaba una larga llave de cruz de hierro, brillante bajo la luz. No venía a ayudar. Venía a asegurarse de que no quedaran testigos. Javier avanzó. Pateó la silla de ruedas de Leo, que salió disparada contra la pared. Niño tullido inútil, gruñó mientras entraba en la zona de la cocina. «Salid ya. Papá os va a dar un somnífero permanente». Estaba a 2 pasos de nosotros.
Nos daba la espalda mientras revisaba los armarios. Leo me dio un codazo. Ahora, respiré hondo, reuniendo todo el valor que le quedaba a una esposa traicionada y a una madre protegiendo a su hijo. Me levanté de mi escondite, la pistola Taser en mi mano derecha zumbando con un agudo BZZT. ¡Estoy aquí, Javier!, grité. Javier se giró, con los ojos desorbitados por la sorpresa. La llave de cruz en su mano se alzó, pero antes de que pudiera blandirla, me abalancé sobre él. El sonido agudo y aterrador del BZZT llenó la cocina, seguido de un grito de dolor que no salió de mi boca. La pistola Taser estaba pegada al cuello de Javier. El cuerpo del hombretón se convulsionó violentamente. Sus ojos se pusieron en blanco, las venas de su cuello se hincharon, y la llave de cruz que sostenía cayó al suelo con estrépito. Javier se derrumbó como un árbol talado, su cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo y doloroso. Retrocedí un paso, con la respiración entrecortada. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el arma. Miré el cuerpo de mi marido, quejándose débilmente mientras su cuerpo aún sufría espasmos. Lo siento, cariño, susurré por reflejo. La vieja costumbre de la esposa sumisa y tonta aún persistía. Me sentía culpable por haberle hecho daño. No te disculpes. Dale otra vez, mamá. Hasta que quede inconsciente, gritó Leo desde detrás. El grito de Leo me devolvió a la realidad, pero fue un segundo demasiado tarde. Cuando intenté avanzar para darle una segunda descarga, la mano de Javier se movió como un rayo y me agarró el tobillo. Su agarre era como una tenaza de acero. ¡Zorra!, gruñó con una voz ronca y espeluznante. Javier tiró de mi pierna. Perdí el equilibrio y caí de espaldas. La nuca me golpeó contra el suelo de baldosas. Mi visión se llenó de estrellas. La pistola Taser salió disparada, lejos de mi alcance. Javier intentó levantarse, tambaleándose, con el rostro enrojecido de ira. Sus ojos me miraban con pura intención asesina. Se arrastró hacia mí, extendiendo la mano para estrangularme. «¡Muérete, Sofía!». Cerré los ojos, levantando las manos para protegerme del ataque inevitable. «Psst». «Ah». De repente, se escuchó el sonido de un líquido pulverizado, seguido de un olor picante que llenó el aire al instante. «¡Arg! ¡Mis ojos!». Javier gritó histéricamente, soltando mi tobillo y rodando por el suelo, agarrándose la cara. Leo estaba allí, sosteniendo el bote de perfume lleno de su mezcla de agua y guindillas. Apretó el pulverizador una y otra vez, rociando sin piedad el rostro de su padre. «¡Corre, mamá! ¡Al piso de arriba! ¡Rápido!», ordenó Leo. No perdí ni un segundo. La adrenalina se apoderó del dolor de mi cabeza. Me levanté, agarré la pequeña mano de Leo y salimos corriendo de la cocina. Subimos la majestuosa escalera de caracol a toda prisa. Detrás de nosotros, Javier rugía como una bestia herida, chocando contra muebles y sillas, cegado temporalmente. «¡Os voy a matar! ¡Os voy a descuartizar a los dos!». Su amenaza resonó por toda la casa. Llegamos al segundo piso y entramos directamente en el dormitorio principal, la habitación que había sido testigo mudo de mi falsa felicidad. Cerré de un portazo la gruesa puerta de teca y eché la doble cerradura. No contenta con eso, arrastré el pesado tocador para atrancar la puerta. Nuestras respiraciones sonaban agitadas en la silenciosa habitación. Me dejé caer al suelo, apoyada contra la cama. Mi cuerpo temblaba sin control. El miedo había vuelto, esta vez más intenso. Estábamos atrapados. Las ventanas de esta habitación tenían rejas de hierro fijas. La única salida era la puerta que acabábamos de bloquear, y detrás de esa puerta había un monstruo furioso. «Vamos a morir, Leo. Vamos a morir», deliré, abrazando mis rodillas. «Echará la puerta abajo. Nos matará lentamente». Leo se acercó cojeando. Sus pequeños pies estaban magullados por haber corrido descalzo. No lloraba. Me miró con seriedad. «¿Te vas a rendir?», preguntó fríamente. «No tenemos más armas». La pistola Taser se quedó abajo, sollocé. Leo respiró hondo y luego hizo algo que me dejó helada. Me abofeteó. No con fuerza, pero lo suficiente para que dejara de llorar por la sorpresa. «¡Mírame, mamá!», gritó. «¡Mírame!». Miré a los ojos de aquel niño de 10 años, ojos que albergaban años de venganza por la muerte de su madre. La Sofía llorona tiene que haber muerto en la cocina. Si sigues siendo la mujer débil que espera compasión, entonces sí que vamos a morir esta noche. Papá no se detendrá. Ya ha visto que mis piernas funcionan. Ya sabe que tú conoces su plan. No hay vuelta atrás. Leo señaló la puerta atrancada. Detrás de esa puerta ya no está tu marido. Es un extraño que quiere tu dinero. Es el hombre que te llamó tonta delante de su amante. ¿Vas a aceptar que te llamen tonta? ¿Vas a dejar que te quemen como si fueras basura?
Sus palabras encendieron algo dentro de mí. El miedo gélido se convirtió lentamente en brasas calientes. La imagen del chat de Javier con Clara volvió a mi mente. Sofía es una ingenua. Es tonta de remate. Me levanté lentamente, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Esta vez, con un gesto brusco y definitivo. Caminé hacia el gran espejo del armario. Vi mi reflejo, el pelo revuelto, un moratón en la frente, la blusa rasgada en el hombro, pero mis ojos ya no estaban apagados. Ya no era la huérfana Sofía, sedienta de afecto. Ya no era la esposa sumisa que podía ser engañada con palabras dulces. Me giré hacia Leo. Tienes razón, la vieja Sofía murió por el gas. Caminé hacia la pequeña caja fuerte empotrada en la pared, detrás de un cuadro. Leo, ¿recuerdas el código? El aniversario de bodas de tu padre y tu madre biológica, pregunté con calma. Leo asintió, confundido. Sí, Chisitz piezet osum. Javier es un sentimental. A pesar de ser un malnacido, nunca cambió la contraseña porque le daba pereza memorizar una nueva dije mientras giraba la combinación digital. Pip, 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 pip. Clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había un viejo revólver, una reliquia del abuelo de Javier, que era coleccionista, junto con una caja de balas. Javier lo guardaba por si acaso, pero él mismo tenía miedo de usarlo. Cogí el pesado y frío trozo de metal. Mis manos ya no temblaban. Quería guerra, murmuré mientras comprobaba el tambor. Estaba lleno. Le daremos guerra. Pero justo cuando sentí un atisbo de victoria al tener el arma, mi nariz percibió un olor familiar. ¿Humo? No de cigarrillo, sino de madera y tela quemándose. Leo corrió hacia la rendija de debajo de la puerta. Un humo gris y fino comenzaba a filtrarse. «Mamá». La voz de Leo se quebró. No está forzando la puerta. Está quemando la escalera. Está quemando el primer piso. Se oyó el grito de Javier desde abajo, riendo como un loco entre toses. «Salid o morid asados. Vosotros elegís, ratitas». El calor empezó a subir por el suelo. Estábamos atrapados en el segundo piso de una casa en llamas con un psicópata esperando en la única salida. Miré la pistola, luego a Leo, y finalmente a la ventana con rejas. Leo lo llamé con calma. Coge una manta gruesa del armario. Mójala con el agua del baño. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mamá? Amartillé el revólver. No moriremos quemados. Atravesaremos ese fuego. ¿Y si se interpone en nuestro camino? Miré la puerta, que empezaba a calentarse. Le volaré la cabeza. Calor. Esa era la única palabra para describir la situación. El aire ya no era oxígeno, sino un vapor abrasador que cosía la piel. La gruesa puerta de teca estaba caliente al tacto. Detrás, las llamas lamían la madera, exigiendo entrar. Leo salió del baño empapado, arrastrando un pesado edredón también empapado. «Ponte esto, mamá», ordenó Leo. No había pánico en su voz, solo una concentración absoluta. «Cúbrete la nariz, no respires el humo, iremos a rastras». El humo sube, el aire limpio está abajo. Asentí, aferrando la culata del revólver. Nunca en mi vida había disparado un arma. Leo lo llamé antes de movernos. Si fallo, si no soy capaz de apretar el gatillo, tú corre. No te preocupes por mí. Leo me miró, y su pequeña mano mojada me acarició la mejilla. No vas a fallar. Imagina su cara cuando te llamó tonta. Imagina su cara cuando aflojó el regulador del gas. Aprieta el gatillo, no para matar, sino para sobrevivir. Respiré hondo, y asentí con firmeza. Nos movimos hacia la puerta. Aparté el tocador. A la cuenta de 3 de Leo, giré la llave y abrí la puerta. ¡Hush! Una densa humareda negra entró de golpe. Me picaban los ojos. Empecé a toser, pero me tapé la nariz con la tela mojada. ¡Al suelo!, gritó Leo. Nos tiramos al suelo, arrastrándonos fuera de la habitación. El pasillo del segundo piso era un pequeño infierno. La alfombra al final del pasillo, cerca de la escalera, estaba en llamas. El fuego trepaba por el papel pintado de las paredes. Lo más aterrador, sin embargo, era el silencio de abajo. Javier ya no gritaba. Estaba esperando. Nos arrastramos lentamente hacia la barandilla de la escalera que daba al salón. El primer piso estaba lleno de humo, pero el fuego se concentraba en la zona de la cocina y la parte inferior de la escalera. Me asomé entre los barrotes. Abajo, al pie de la escalera, estaba Javier, de pie en medio del humo. Ya no tenía la llave de cruz. Ahora, en su mano derecha, empuñaba un gran cuchillo de carnicero. Nos estaba esperando. Bloqueaba la única salida. «Está abajo», le susurré a Leo. «Tiene un cuchillo. No podemos bajar por la escalera». «Nos ganaría en alcance», respondió Leo. «Si fallas el disparo, se te echará encima antes de que puedas volver a apuntar».
Los ojos de Leo se movieron rápidamente, analizando el entorno. Se fijaron en la enorme lámpara de araña de cristal que colgaba justo encima del vestíbulo, un poco detrás de donde estaba Javier. La cadena de la lámpara estaba anclada a una viga en el techo de nuestro piso, y el enganche estaba oculto en un pequeño armario de servicio en el pasillo. Mamá susurró Leo con un brillo sádico en los ojos. No tenemos que bajar para luchar contra él. Le dejaremos caer el cielo encima. El armario de servicio estaba a solo 2 metros. Está cerrado con llave, dije. No para mí. Leo sacó un alambre doblado de su bolsillo. Llevo aprendiendo a forzar todas las cerraduras de esta casa desde los 8 años. Leo se arrastró hacia el armario. El humo se espesaba. Apunté con la pistola hacia abajo, vigilando a Javier. Mis manos temblaban. Un suave clic sonó. La puerta del armario se abrió. Dentro estaba la base de la cadena que sostenía la lámpara de 50 kilos, sujeta a un perno con una gran tuerca. La tuerca está oxidada, siseó Leo. Necesito una herramienta. No tenemos. Le ofrecí la pistola, cuya culata era de madera maciza. No, tú vigila. Si me ve, dispara. Leo cogió una pequeña estatuilla de latón de una consola y empezó a golpear la tuerca. ¡Tan! ¡Tan! El sonido metálico retumbó. Abajo Javier levantó la vista. Vaya, vaya, las ratitas están de reformas antes de morir, gritó con voz ronca. ¿Qué hacéis ahí? Javier empezó a subir. 1 escalón, 2 escalones. ¡Leo, que sube! Grité, presa del pánico. ¡Casi está! Leo golpeó la tuerca con todas sus fuerzas. ¡Tan! Javier aceleró el paso. Su rostro era una máscara de horror. Quemaduras leves, ojos hinchados y una sonrisa de psicópata. El cuchillo brillaba a la luz del fuego. «Ya viene papá, Leo, cariño», canturreó. Estaba a solo 5 metros de nosotros. No tenía otra opción. Me puse de pie y apunté directamente a su pecho. «Detén tu disparo», grité. Javier se detuvo. Miró la pistola y luego se echó a reír. «¿Tú? ¿Disparar?», negó con la cabeza. «Sofía, si te tiembla el pulso hasta para coger un cuchillo de cocina, ¿crees que tienes agallas para apretar ese gatillo? Es una pistola antigua. Necesitas una fuerza de 5 kilos para mover el gatillo. Tus deditos se romperán antes de que salga la bala». Volvió a avanzar. Estaba usando su última manipulación. Y, maldita sea, mis manos temblaban. La duda me asaltó. «Leo, rápido», grité. «¡Suelta!», gritó Leo al mismo tiempo que se oía un fuerte «crack». No fue un disparo. Fue el sonido del perno de hierro al romperse. La cadena que sujetaba la lámpara de araña se soltó. Javier miró hacia arriba, con los ojos desorbitados. La gravedad se hizo cargo. La gigantesca lámpara de cristal cayó en picado. No le dio directamente, porque ya estaba a mitad de la escalera, pero se estrelló contra la base de la misma, con una explosión de cristal ensordecedora. Los fragmentos afilados volaron como metralla. El impacto hizo temblar la escalera de madera, ya debilitada por el fuego. La estructura no pudo soportarlo. ¡Crack! ¡Brum! El escalón donde estaba Javier se partió. La madera carbonizada cedió, y Javier cayó a través del agujero hacia el fuego que ardía debajo. ¡Ah! Triple R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-G. Su grito fue agudo, seguido del sonido de un cuerpo golpeando los escombros en llamas. Me quedé paralizada, mirando el agujero humeante en la escalera. «Lo hemos logrado», susurré, incrédula. Todavía no. Leo me tiró de la mano. «La escalera está rota. Estamos atrapados y el fuego está subiendo». Era verdad. El derrumbe había cambiado la corriente de aire, y ahora las llamas subían con más fuerza por el agujero. No podíamos bajar. Estábamos completamente aislados. De repente, desde el otro extremo del pasillo, en dirección al balcón trasero que nunca habíamos considerado, se oyó el sonido de un cristal rompiéndose desde fuera. Luego, una voz extraña, firme y grave. «¡Policía! ¡No se muevan!». Me giré, sorprendida. Pero no sentí alivio, sino miedo. ¿Era la policía de verdad, o más hombres de Javier? La figura que saltó por la ventana del balcón no llevaba uniforme. Vestía una chaqueta de cuero negra, una máscara y sostenía un arma larga. Me apuntó directamente. «Suelte la pistola, señora». «Ahora, no dispares, es ayuda». El grito de Leo rompió la tensión. El hombre de la chaqueta de cuero bajó ligeramente el arma. Sus ojos agudos miraron a Leo y luego a mí. Levantó una mano, mostrando una placa de policía que colgaba de una cadena bajo su chaqueta. «Policía judicial.
Leo nos envió una señal de socorro y su ubicación en tiempo real a nuestra unidad de delitos telemáticos hace 10 minutos, dijo el hombre. Suelte el arma. Estamos aquí para salvarles. Mis rodillas cedieron. La pistola cayó al suelo. Por aquí. Rápido. El techo se va a caer, ordenó el agente. Saltó hacia nosotros, cogió a Leo en brazos y me tiró del brazo. Salimos corriendo hacia el balcón trasero. El aire frío de la noche nos golpeó la cara. Abajo, el jardín era un mar de luces rojas y azules, camiones de bomberos, coches de policía, ambulancias. Bajamos por una escalera de emergencia que habían desplegado los bomberos. En cuanto mis pies tocaron la hierba, varios sanitarios corrieron hacia nosotros, cubriéndonos con mantas térmicas. ¿Está herida, señora?, preguntó una enfermera, examinando mi frente. Negué con la cabeza, con la mirada fija en la casa en llamas. De la puerta principal, rodeada de fuego, salió una figura tambaleante. Era Javier. Sus ropas caras eran harapos carbonizados pegados a la piel. Su rostro atractivo estaba rojo, ampollado y negro por el hollín. Se parecía a un muerto viviente. ¡Sofía! Su grito no era de dolor, sino de pura rabia. Me vio junto a la ambulancia. Una adrenalina demencial le hizo ignorar el dolor y a las decenas de policías. Corrió cojeando hacia mí. En su mano, el cuchillo de carnicero seguía firmemente agarrado. ¡Alto! ¡Suelte el arma!, gritaron los policías al unísono. Javier no les hizo caso. Sus ojos rojos e hinchados solo me veían a mí. «Lo has destruido todo. Mi seguro. Mi vida». Rugió delante de docenas de testigos. «Deberías haberte muerto en silencio. Deberías haberte quemado con ese niño tullido». Los vecinos gritaron, horrorizados al oír su confesión. La situación era un caos. Leo, que estaba sentado en la ambulancia, saltó de repente. Ya no fingía. Caminó con paso firme. Atravesó el cordón policial y se puso delante de mí, protegiéndome con sus pequeños brazos extendidos. Javier se detuvo en seco, atónito ante la escena. «Tú». La voz de Javier se quebró. «¿Puedes caminar?». Leo miró a su padre con la barbilla en alto. No había miedo, solo un profundo desprecio. «Sí, papá. Puedo caminar», respondió Leo con voz clara y fuerte. «Puedo correr, puedo hablar, y puedo grabar todos tus planes de asesinato». Leo levantó su tableta. La pantalla se iluminó, conectada de forma inalámbrica al altavoz de un coche de policía. La grabación de la conversación entre Javier y Clara resonó por toda la urbanización. «Sofía es una ingenua. Cobraremos el seguro y nos casaremos en Europa. Adiós a la pobreza». Todos se quedaron en silencio. El horror se apoderó de los rostros de los vecinos. Javier retrocedió un paso, pálido bajo las quemaduras. Su secreto estaba al descubierto. Me miró, suplicante por primera vez. «Sofía, cariño, era una broma». Di un paso adelante, pasando a Leo. Miré directamente a los ojos del hombre al que una vez amé. «No me llames cariño», dije, mi voz fría como el hielo. «La mujer tonta a la que te casaste murió ahí dentro, Javi. La que está aquí es el testigo que se asegurará de que te pudras en la cárcel hasta que te mueras». «No», Javier gritó histéricamente. Levantó el cuchillo de nuevo, en un último ataque suicida hacia mí. Bang. Un disparo de advertencia de la policía sonó en el aire, pero fue ahogado por otra explosión mucho más fuerte. Boom. La bombona de gas de la cocina, el origen de toda esta pesadilla, finalmente cedió al calor. La explosión sacudió la casa. La onda expansiva golpeó la espalda de Javier, lanzándolo de bruces al suelo, con la cara contra la bota de un policía. El techo se derrumbó, enviando una columna de fuego hacia el cielo nocturno. La casa estaba destruida. Fin. Javier gemía en el suelo, incapaz de moverse. Los policías se abalanzaron sobre él y le pusieron unas frías esposas en sus muñecas ampolladas. Javier Pradana queda detenido por intento de asesinato con premeditación, fraude al seguro y violencia doméstica. Observé en silencio cómo arrastraban a mi marido como a un animal hacia el coche patrulla. Me miró una última vez. Su mirada estaba vacía, rota, derrotada. No aparté la vista. Lo miré hasta que desapareció. Una pequeña mano agarró la mía. Bajé la vista. Leo me sonreía débilmente. La primera sonrisa sincera que le había visto. «Se acabó», mamá susurró. Lo abracé con fuerza bajo la lluvia de cenizas. «Sí, hijo, se acabó». Pero mientras mis ojos recorrían a la multitud, mi mirada se fijó en un sedán rojo aparcado al final de la calle. Por la ventanilla entreabierta, vi a una mujer con gafas de sol mirándonos con tensión. Su mano se posaba sobre su vientre abultado. Clara. Lo había visto todo.
y cuando nuestras miradas se cruzaron, subió rápidamente la ventanilla y aceleró, huyendo del lugar. Entrecerré los ojos. El karma de Javier estaba saldado, pero con esa mujer, nuestro asunto aún no había terminado. 6 meses después, el golpe del mazo del juez sonó más dulce que cualquier música. El tribunal declara al acusado, Javier Pradana, culpable de los delitos de intento de asesinato con premeditación y fraude al seguro. Se le condena a una pena de 20 años de prisión. La sala estalló en murmullos. Los flashes de las cámaras apuntaban al hombre hundido en el banquillo. Javier ya no parecía un príncipe. La mitad de su rostro estaba cubierta de cicatrices. Su cojera era permanente. Irónicamente, el que había fingido la parálisis de su hijo ahora era discapacitado de verdad. Me miró. Sus ojos derrotados se encontraron con los míos. No había odio en mi mirada, solo un vacío helado. A mi lado, Leo estaba sentado, erguido, con un pequeño traje. Me apretó la mano cuando los guardias se llevaron a su padre. Al pasar a nuestro lado, Javier se detuvo. Sofía. Su voz era un susurro roto. Cuida de Leo. Esbocé una leve sonrisa. Lo haré sin que me lo pidas. Porque soy su madre. Su verdadera madre, no la esposa tonta que creías que era. Javier bajó la cabeza, y una lágrima rodó por su mejilla destrozada antes de que se lo llevaran. Al salir, nos cruzamos con Clara. 2 policías la escoltaban. Llevaba un mono de presa naranja. Su vientre de embarazada era prominente. Estaba esposada. Al vernos, se derrumbó. «Señora Sofía», sollozó. «Por favor, ayúdeme. Fue Javier quien me obligó. Este bebé no tiene la culpa. Retire su testimonio, por favor». La miré de arriba a abajo. La antigua Sofía habría sentido pena. Pero yo recordaba sus risas en los mensajes mientras planeaba mi muerte. Me acerqué y le susurré al oído. «El bebé no tiene la culpa, Clara, pero su madre es un monstruo codicioso. Disfruta de tu embarazo en la cárcel. Y no te preocupes, el karma nunca se equivoca de dirección. Tu billete a París se canceló, pero quizás quede alguno para Soto del Real», Clara gritó mientras se la llevaban. Un mes después, el viento de la tarde soplaba en la terraza de mi nueva casa. Un chalet de una planta, modesto y acogedor. En el césped, Leo corría y jugaba con un cachorro de Golden Retriever que acabábamos de adoptar. Su risa era pura vida. «¡Mamá, mira!», gritó saludando. Se sentó a mi lado. «¿Qué celebramos esta noche?». Saqué un sobre grande. Dentro había un certificado de nacimiento nuevo y la sentencia judicial de mi adopción. El nombre de Leo ya no llevaba el apellido tóxico de su padre. Ahora tenía un nuevo nombre que elegimos juntos. «Celebramos esto», dije. «A partir de hoy, legalmente, eres mi hijo, sin el astro. Solo nosotros 2». Leo leyó su nuevo nombre. Sus labios temblaron. El niño genio que hackeaba sistemas y construía armas caseras volvió a ser un niño pequeño y frágil. Me abrazó con todas sus fuerzas. «Gracias, mamá. Gracias por no morir aquel día», sollozó en mi hombro. «Gracias por salvarme». Acaricié su pelo. «Soy yo la que te da las gracias», hijo, susurré. «Tú me salvaste a mí. Tú me despertaste de un largo sueño». Mi móvil vibró. Una notificación de noticias. Hallado muerto en su celda el arquitecto Javier Pradana. El condenado por intentar asesinar a su esposa se ha suicidado. Dejó una nota de arrepentimiento. Me quedé helada un instante. Leo miró la pantalla. Silencio. Apagué la pantalla del móvil y lo dejé boca abajo sobre la mesa. No hubo lágrimas, ni tristeza. Solo el final definitivo de un libro terrible. «Vamos dentro», Leo, dije, tendiéndole la mano. «Bonnie tiene hambre, y voy a preparar esa sopa de pollo que tanto te gusta. No te olvides de cerrar la verja». Leo me miró y sonrió ampliamente, tomando mi mano. «Entendido, mamá. Esta vez, no habrá más cerraduras rotas en esta casa». Entramos en la casa cálida y luminosa, cerrando la puerta a un pasado oscuro y abriéndola a una nueva vida que era, por fin, verdaderamente nuestra.